Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo médico y sentimental. El psicólogo de Tuba Büyüküstün rompe el secreto profesional y revela que la cercanía con Engin Akyürek está destruyendo la salud emocional de la actriz. Queridos amigos, hoy el mundo del espectáculo turco ha amanecido bajo una nube gris de preocupación y polémica. Cuando pensábamos que lo sabíamos todo sobre la complicada y apasionada relación entre dos de las estrellas más grandes de Turquía, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, surge una noticia que ha dejado a todos helados. No se trata de un rumor de pasillo ni de una foto borrosa tomada por un paparazzi escondido. Esta vez, la información proviene de una fuente que debería ser sagrada, el consultorio médico de la propia Tuba. Según reportes que se han filtrado en las últimas horas y que están causando un terremoto en las redes sociales, una fuente interna de la clínica privada donde Tuba asiste a terapia ha soltado una bomba. Al parecer, el psicólogo de la actriz ha expresado su profunda preocupación por el bienestar de su paciente, señalando directamente a Engin Akyürek como el detonante de su inestabilidad actual. La frase que se ha filtrado y que hoy ocupa todos los titulares es devastadora. Cada vez que ella se reúne con el señor Engin, retrocedemos meses en su tratamiento. Su presencia la afecta de una manera que ella no puede controlar. Para entender la magnitud de esto, debemos recordar que Tuba y Engin siempre han tenido una conexión que va más allá de lo racional. Su química en pantalla enamoró a millones, pero fuera de las cámaras, esa intensidad parece haberse convertido en un arma de doble filo. Se dice que Tuba, quien ha estado buscando paz y equilibrio en su vida personal, ha estado luchando contra sentimientos que creía superados. Un amigo cercano a la actriz confesó que, tras un encuentro casual con Engin la semana pasada en un evento benéfico, Tuba llegó a casa destrozada. Según esta fuente, Tuba le habría dicho entre lágrimas, pensé que era fuerte, pensé que ya no me dolía. Pero bastó con que él me mirara a los ojos para sentir que me faltaba el aire. Engin no es un hombre, es una marea que me arrastra y me ahoga. Estas palabras reflejan el tormento de una mujer que ama con demasiada fuerza, tanta que le hace daño. La situación es tan crítica que el equipo médico supuestamente ha recomendado un distanciamiento total y absoluto. La polémica se enciende aún más porque Engin Akyürek, conocido por su caballerosidad y su perfil bajo, se ha enterado de estas declaraciones filtradas y su reacción ha sido desgarradora. Testigos aseguran que el actor fue visto esta mañana caminando solo por la orilla del Bósforo, con la mirada perdida y un semblante de tristeza infinita. Al ser abordado por un periodista valiente que se atrevió a preguntarle sobre la salud de Tuba, Engin rompió su habitual silencio. Con la voz entrecortada y visiblemente afectado, el galán declaró, jamás en mi vida he querido ser la causa de una lágrima suya. Tuba es lo más sagrado para mí. Si mi amor es veneno para ella, si mi presencia le roba la sonrisa, entonces me convertiré en un fantasma. Me alejaré no porque no la ame, sino porque la amo más que a mi propio egoísmo. ¡Qué declaración tan potente y dolorosa! Engin está dispuesto a sacrificarse, a desaparecer de su vida para salvarla, demostrando que su amor es puro, aunque las circunstancias lo hagan imposible. Pero la historia no termina ahí. La filtración del diagnóstico ha generado un debate ético feroz. Los fanáticos de la pareja están divididos. Por un lado, están quienes defienden que Tuba debe priorizar su salud mental y cortar todo lazo con Engin, argumentando que hay amores que, por muy bonitos que parezcan, son tóxicos para el alma. Ella necesita sanar, él es su debilidad y debe alejarse, comentan muchos seguidores preocupados. Por otro lado, los románticos empedernidos creen que el psicólogo está equivocado y que el problema no es Engin, sino el miedo de Tuba a entregarse por completo. El amor verdadero siempre asusta, no deben separarse, deben luchar juntos, escriben los fans en Twitter bajo el hashtag que pide su unión. Se rumorea que Tuba Büyüküstün, al enterarse de que su intimidad había sido expuesta de esta manera tan brutal, tuvo una crisis de ansiedad. La actriz se siente traicionada por la clínica,
pero al mismo tiempo, la verdad ha salido a la luz, Enjin sigue siendo el centro de su universo emocional. Una amiga íntima de Tuba nos contó que la actriz tuvo una conversación telefónica con Enjin tras el escándalo. Aunque no sabemos exactamente qué se dijeron, la amiga reveló una frase que Tuba susurró al colgar el teléfono: es irónico, el único que puede calmar mi dolor es el mismo que lo causa. Me piden que me aleje de mi medicina. Esto nos confirma que Tuba está atrapada en un laberinto emocional. Sabe que verlo la desestabiliza, pero no verlo la deja vacía. La presión mediática ahora está sobre la clínica y sobre la pareja. ¿Podrán Tuba y Enjin superar este obstáculo? ¿Seguirá Tuba el consejo de su médico y bloqueará a Enjin de su vida para siempre, o el amor será más fuerte que la razón médica? Es una situación digna de una novela, donde la pasión y la salud mental entran en conflicto directo. Ver a dos personas tan bellas y talentosas sufrir de esta manera nos recuerda que la fama y el dinero no compran la paz interior. Enjin Akyurek ha demostrado ser un caballero al aceptar la culpa y ofrecer su retirada, pero todos sabemos que el corazón no entiende de distancias. Si se encuentran de nuevo, ¿podrá Tuba resistir el impacto o volverá a caer en esa espiral de emociones intensas que tanto preocupa a su doctor? Estamos ante un drama humano real. La vulnerabilidad de Tuba nos conmueve y la nobleza de Enjin nos hace suspirar. Hoy, la pregunta no es si se aman, porque eso es evidente, la pregunta es si pueden amarse sin destruirse. Nosotros estaremos aquí, vigilando cada paso, cada comunicado y cada mirada, esperando que Tuba encuentre la serenidad que tanto merece, ya sea con Enjin o lejos de él. Esta historia de amor prohibido por la salud nos mantendrá en vilo durante mucho tiempo. Hemos llegado al final de este video cargado de tensión, revelaciones médicas y un amor que duele. La situación de Tuba Büyüküstün y la decisión de Enjin Akyurek nos han dejado con un nudo en la garganta. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia, sobre este dilema tan delicado. ¿Creen que el psicólogo tiene razón y que Enjin es perjudicial para Tuba, o piensan que el amor lo cura todo? ¿Qué harían en el lugar de Enjin? ¿Se alejarían para siempre o lucharían por estar a su lado? ¿Creen que es ético que se filtren detalles tan íntimos de una terapia psicológica? Por favor, dejen sus opiniones, sus consejos para la pareja y sus mensajes de apoyo aquí abajo en los comentarios, los leeré todos con mucho interés y emoción. No olviden suscribirse al canal para seguir de cerca esta historia, activar la campanita de notificaciones y darle un gran like a este video si desean que Tuba y Enjin encuentren la felicidad. Hasta la próxima con más noticias impactantes.